10. El Hobbit, un viaje inesperado. Los costos de producción de la trilogía El Hobbit, de Peter Jackson, duplicaron lo que se gastaron en la realización del Señor de los Anillos, según se desprende de un informe financiero, presentado por la Oficina de Comercios del Ministerio de Nueva Zelanda, país en que se grabaron las películas. Hacer la trilogía de El Hobbit ha costado casi $600 millones. Solo la producción de su primera película costó casi $250 millones, y llegó a alcanzar unos beneficios en taquilla de más de $1.000 millones. El alto coste de la trilogía no se debe solo a su sobreabundancia de efectos especiales, sino que la decisión de rodar a la vez en 3D y a 48 fotogramas por segundo fue un desafío técnico con un gasto considerable. No obstante, tampoco parece que los ejecutivos del estudio estén muy preocupados por tanto gasto, teniendo en cuenta los ingresos que ha generado esta saga. 9. Avatar. Escrita, producida y dirigida por James Cameron, Avatar partió con un presupuesto oficial de $237 millones, aunque cabe señalar que algunos estiman que este se elevó hasta los 280 o 310 millones de dólares. Datos recientes proporcionados por los ejecutivos responsables de la película señalan que el costo del rodaje fue de $267 millones. James Cameron se superó a sí mismo con Avatar y hundió a Titanic, película que también fue rodada por este afamado director, para convertirse en la cinta con mayores ingresos en el mundo. Se estima que los ingresos mundiales que generó Avatar fueron de $2.800 millones. Cameron escribió Avatar a modo de novela 15 años antes, con la idea de convertirla en película, cuando existiera un avance tecnológico que lograra recrear los fantásticos paisajes de la historia de forma realista. Y decidió filmarla tras ver a Gollum, del Señor de los Anillos. Tal fue el realismo del personaje, que se dio cuenta que la tecnología había avanzado lo suficiente como para poder concretar su proyecto. ¡8! Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Si el rodaje de la primera entrega de Piratas del Caribe fue una verdadera hazaña, entonces el rodaje de su segunda entrega, Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto, solo podría describirse como una auténtica odisea. Viajando de localización a localización, de isla a isla, la producción rebasó en todos los sentidos todo lo imaginable. Su coste total de producción fue de $263,7 millones, y llegó a recaudar unos ingresos brutos mundiales de $1.000 millones. En el momento más álgido del rodaje, casi 1.000 personas trabajaban a la vez en los diferentes departamentos durante la preproducción de la película, y abarcaban ciudades de todo el mundo, como Los Ángeles, Londres y el Caribe. Es pura sinergia, ya que tanto los artistas como los técnicos pusieron su talento al servicio de lo que parecía imposible. ¡7! Waterworld. Han pasado más de 2 décadas desde el estreno de esta tormenta cinematográfica, que creó una imparable bola de nieve de rechazo y malas vibraciones desde su caótico rodaje a su tibia recepción. El precio de producción de esta película de 1995 fue de $271,3 millones. Lo peor de este alto costo de rodaje fue que la película solo llegó a recaudar unos ingresos mundiales de $400 millones. La película de Waterworld era una crónica de un fracaso anunciado. Con un presupuesto inicial de $65 millones, diversos problemas de gestión, de decorados que tuvieron que rehacerse múltiples veces disparando la inversión, y los problemas entre el protagonista y el director, la convirtieron en una cinta maldita, que en su estreno se estrelló sonoramente. ¡6! Harry Potter y el misterio del príncipe. Para algunos expertos, la producción de esta película de Harry Potter, con impresionantes efectos digitales y maravillosas localizaciones, fue muy densa y costosa. Y sumado a los tremendos costos de producción que tiene un episodio de Harry Potter, no se puede dejar fuera los cada vez más abultados salarios de los actores, que forman parte del proyecto de esta saga de películas.
El coste de producción de este episodio de la famosa saga fue de $275,3 millones, y la película llegó a generar unos ingresos mundiales de casi $1.000 millones. La compañía Warner Bros. Recaudó más de $21.000 millones gracias a la saga de Harry Potter, que se convirtió en la más taquillera en la historia del cine. Enredados. El alto costo de esta película se debió, entre otros factores, a la mezcla compleja entre tecnología y tradicional dibujo a mano de las películas de animación. Finalmente se rentabilizó la inversión destinada a esta película. El costo de realización de Enredados fue de $281,7 millones, y su recaudación de beneficios mundiales fueron unos $640 millones. Enredados tiene un increíble reparto de personajes animales y humanos, tremendamente atractivos, además de escenarios fantásticos que van de castillos a torres, pasando por bosques, y unos efectos visuales espectaculares. La película es una comedia contemporánea, para públicos de todas las edades, y también un paso de gigante en el plano técnico y artístico para Walt Disney, y para el arte de la animación generada por ordenador. Spider-Man 3. Lo más llamativo de esta producción fueron los más de 100 escenarios utilizados en su rodaje. Previo a su filmación, fue necesario gastar cerca de 15 semanas para la construcción de cada uno de los sets de grabación. Sus costes de grabación ascienden a la impresionante cantidad de $293,9 millones, llegando a generar unos ingresos brutos de casi $900 millones. Mientras las secuelas tienden a funcionar algo peor que la película original, Spider-Man 3 pudo atraer a nuevos espectadores por su trama compleja. Estrenar la tercera parte en Japón, donde hay una gran comunidad de seguidores de superhéroes de cómic, antes que en Estados Unidos, se consideró una apuesta por el pujante mercado internacional, que pudo ayudar a aumentar considerablemente los ingresos en taquilla. 3. Titanic. Titanic no solo causó revuelo con su estreno en 1997. Entre la sensación por Leonardo DiCaprio, la historia y los efectos especiales, la cinta logró recaudar en taquilla $2.200 millones, y su producción costó $294,3 millones. Sin embargo, la retribución económica que esta tuvo, aún 15 años después de haberla lanzado, fue exorbitante. En 2012 se estrenó la versión en 3D de la película, y esta volvió a ser todo un éxito mundial. James Cameron, director y guionista de la película, pasó meses investigando la historia del Titanic. En 1995 contrató 2 submarinos rusos para filmar el interior y el exterior de los restos del crucero, encontrado cerca de la costa de Nueva Escocia. Para la filmación de la película, fue construida una réplica del Titanic, de 235 metros, la cual se mantuvo en un tanque de 64 millones de litros. Los fabricantes que participaron en la producción de materiales y muebles del crucero original, fueron consultados durante la construcción de la réplica, para que todo luciera lo más parecido posible al original. Fueron todos estos detalles los que convirtieron a Titanic, en la primera película de la historia, en superar los $1.000 millones de beneficios. 2. Cleopatra. La reina del Nilo, grabó con letras de oro su nombre en el libro de los inmortales del cine. Cleopatra ocupa hoy el segundo peldaño en el podio de las películas más caras de la historia. Si se calculara de acuerdo con la inflación, su costo actual sería de $339,5 millones, y su beneficio actual sería de unos $445 millones. La película, que inicialmente tenía un presupuesto de $2 millones de la época, terminó con una factura de $44 millones, y durante 30 años, conservó el récord de la película más cara en números reales. Un desastre de tal magnitud, solo podría calificarse como imperdible para el público de 1963. Ahora, 5 décadas más tarde, es considerada la única película en la historia, que aún siendo la más taquillera de su año de estreno, enfrentó problemas de recaudación.
1. Piratas del Caribe, en el fin del mundo. La tercera entrega de la saga Piratas del Caribe tuvo un presupuesto de $300 millones, pero si le hacemos un pequeño ajuste, debido a la inflación del dólar, quedaría en $341,8 millones actuales, convirtiéndose en la película más cara en la historia del cine. El gran elenco de actores, los decorados, los vestuarios, las horas de rodajes, y los impresionantes efectos especiales, son algunos de los motivos que han llevado a esta saga de películas, a tener a 2 de sus 3 películas, entre las 10 más caras de la historia del cine. Piratas del Caribe en el fin del mundo, no solo ha logrado ser la película más cara de la historia, sino que también logró ser la película más taquillera de su año de lanzamiento, y recaudar unos beneficios de $1.100 millones.